Hey, ¿qué hay? Bienvenidos a otro vídeo de Octopath Traveler. Hoy día haremos una review de Steed, el nuevo clérigo que ha llegado al juego recientemente. Además, veremos si es rentable o no usar nuestras gemas en él. Pues sin más preámbulos, comencemos. Hablemos de sus estadísticas al nivel máximo. De todas sus estadísticas, los que más resaltan son su ataque y defensa mágica, con un valor de 390 y 394 respectivamente, por lo que es un clérigo con bastante daño y resistencia. Un punto negativo sería su defensa física, pero esta se beneficiará al activarse una de sus pasivas, la cual veremos más adelante. Con respecto a sus habilidades, por defecto, una de ellas sería un ataque por 2 de tipo de oscuridad hacia un enemigo con una potencia de 90 cada uno, y el segundo es la habilidad de curar a todo el equipo más brindar regeneración de vida por 2 turnos. Por un lado tenemos una habilidad la cual nos brinda un 15% de daño mágico adicional a todo el equipo que se encuentre en vanguardia, el cual va de 2 a 5 turnos, pero esto va a depender de la cantidad de cargas que dispongamos. Luego tenemos un ataque de bastón hacia un enemigo con posibilidad de causar sangrado por 2 turnos, con una potencia de 170. Por otro lado, tenemos una habilidad la cual genera que un enemigo pierda 20% de su defensa mágica, el cual va de 2 a 5 turnos. Por lo tanto, esta va a depender, de la cantidad de cargas que dispongamos para hacerlo. Otra habilidad es la de curar a todo el equipo en vanguardia con una potencia de 130. Después se tiene un ataque de oscuridad hacia un enemigo con posibilidad de causar sangrado por 2 turnos con una potencia de 170. También tenemos la mejora de la habilidad de curación y regeneración que tenemos al inicio por defecto, la cual ahora nos brinda 65 de curación y 90 de regeneración de vida por 2 turnos. Y por último tenemos un gran ataque de oscuridad con una potencia de 260. Como pueden observar, Steed tiene varios ataques el cual genera sangrado. Esto tiene un motivo, y es para que él gane más daño cuando se enfrenta a enemigos que se encuentran en este estado, y eso lo veremos justo aquí en sus pasivas. La primera consiste en que si recibe un daño físico, tiene un 50% de posibilidad de contraatacar y además infligir sangrado por 2 turnos. No está nada mal. Al ser 50 y 50 se puede activar constantemente en cada turno, pero hay un problema, y es que Steed tiene que ser dañado de forma física, y como bien sabemos, su punto débil es esa defensa, por lo que si no tenemos cuidado se nos puede debilitar rápidamente. Y la segunda consiste en que Steed aumenta su daño en un 30% cuando ataca a un enemigo que se encuentre en el estado de sangrado, por lo que si llevamos un equipo que pueda facilitar el sangrado al enemigo, Steed va a causar un gran daño en combate. Entonces, ¿deberíamos usar nuestras gemas en Steed? Pues puede ser, ya que debes tener en cuenta que Steed es un personaje muy versátil, ya que puedes usar sus habilidades tanto como de apoyo como de ataque, pero ten en cuenta que la lista de sus ataques van a depender del equipo que lleves a combate, por lo que pues te será muy útil para muchas batallas. Por otro lado, si tienes a Primrose, pues
Stick se complementa muy bien con ella. Esto se debe a que Prince Rose puede hacer tanto debuffos con respecto a la defensa física y elemental, como también del elemento de oscuridad al enemigo, por lo que Stick, al ser un personaje que se centra en daño de oscuridad, podrá hacer una gran cantidad al enemigo, además incluyendo si estos se encuentran en el estado de sangrado. Por lo tanto, Stick es un gran personaje, pero sus habilidades son solo para un solo enemigo, un single target, y no en área, por lo que hay mejores opciones con respecto a ese rol. Stick también, pues, como bien sabes, se beneficia cuando un enemigo se encuentra sangrado, y la mayor probabilidad que esto suceda sea a través de su pasiva. Pero como mencioné antes, Stick no tiene mucha defensa, por lo que debes tener cuidado en ello. Adicional a ello, Stick va a ser un buen personaje en la Blossom Cup, esto debido al uso de sus habilidades en combate, al igual que Loomis, por lo que si tienes a ambos personajes, estos se complementan muy bien en la arena. En lo personal, si sale ya sea en un banner regular o en un step up, lo más probable es que me lo salte, ya que hay mejores personajes que se vienen a futuro. Y bueno, ¿qué les pareció? Me gustaría saber qué opinan de Stick. ¿Usarán sus gemas en él o las ahorrarán para algún futuro personaje? Los leo en la caja de comentarios. No se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse al canal, ya que estaré subiendo más videos de este tipo como de guías para principiantes en los próximos días. Nos vemos en otro review de Octopath Traveler. Bye, see ya.